Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, gracias por estar aquí en un nuevo video, espero que estén muy bien. Vamos a hablar de las multinotas del Barça, hay que hablar acerca de Nico Williams, hay que actualizarlo. Se está hablando mucho respecto al jugador español, si viene, si no viene. Bueno, se habla de un acuerdo con el jugador, de un aparente acuerdo, y digo aparente porque esta misma situación se suscitó el año pasado. También hay que hablar acerca de Ansu Fati, se complica su traspaso al Mónaco, vamos a ver los detalles, y el tema de Christensen y Ronald Araujo. ¿Qué jugador tiene las cartas para poder quedarse o salir del Barça? Antes que nada, quiero agradecer como siempre su presencia aquí, a los nuevos y a los viejos que siguen este pequeño espacio, que es de todos ustedes, por dejar su like, por suscribirse, por comentar, gracias por todo. Activa la campanita, empezamos. Nico Williams, amigos, Nico Williams, el jugador que está en boca de todos, el jugador que ahora sí aparentemente quiere venir al Barça, el jugador que ha soltado el bombazo, o al menos los medios que han soltado respecto a las preferencias de Nico Williams en sus próximos movimientos futuros, que ahora sería el propio Barça, el club al que él quisiera ir, porque desde que se soltó el eslogan de estoy loco por venir al Barça, eso textualmente dicen los medios de comunicación respecto a las preferencias de Nico Williams, bueno, se apartaron esas conversaciones, o al menos se pusieron en stand-by todo el tema de Rashford, todo el tema de Luis Díaz, que a priori irán los número uno para ir a por ellos. Uno ya sea por el gusto de Deco, u otro por el caso en el que está inmerso Rashford en el Manchester United, y ahora Nico Williams, que Fabrizio Romano informa acerca de un acuerdo total entre el Barça, el propio jugador, su entorno y todas las partes involucradas. Ahora sí hay acuerdo, aunque como dije, o no sé si lo dije, pero ahora lo digo, hay que ir siempre con cautela, porque el año pasado estuvimos igual y veo muchos barcelonistas decepcionados porque no pasó. Ya sea porque el mismo jugador o tenía miedo de cómo va a reaccionar este propio Barça nuevo de Hansi Flick, que resultó un rotundo éxito, y el tema de la inscripción. Y el mismo Deco habló de ello hace como 10 días respecto al jugador. No dijo tal cual su nombre, pero todos sabemos que se refería a él. Ahora hablan de un acuerdo que dice lo siguiente: se ha llegado a un acuerdo para que el extremo navarro vista azulgrana las próximas 6 temporadas hasta 2031. El acuerdo es muy parecido al que suscribió el portero Joan García, y su sueldo estaría de entre 6 y 7 millones de euros, según informó el periodista Fabrizio Romano. En el Barça, a las consultas del Mundo Deportivo confirman que este acuerdo, a falta de algún fleco menor de orden administrativo, o sea que ya está. Mundo Deportivo lo confirma. Bueno, veremos cómo se lleva a cabo esto, porque sí dicen algún fleco menor, pero yo creo que es un fleco mayor por el tema de las ventas, porque sí o sí el Barça, sí o sí, amigos, esto que quede muy claro, el Barça tiene que sacar a alguien para que llegue alguien, a menos de que llegue por ahí una inversión de los 1.000 millones de euros, que es muy poco probable. Es más probable que se venga un jugador, que se vendan o varios jugadores, que eso vamos a comentar más adelantito, pero al menos es lo que dicen de momento. Según este mismo medio Mundo Deportivo, se ha producido conversaciones entre la gente de Nico Williams, Félix Titan y el director deportivo Deco. Hansi Flick viajó después a Ibiza junto a Bojan, junto a Alejandro Echeverría, para reunirse con el mismo Hansi Flick, ¿no? Primero salió Bojan, primero Echeverría, luego Echeverría, o juntos, mejor dicho, y luego partió Hansi Flick, que está de vacaciones en Formentera. En el acuerdo no participó físicamente Titan, se menciona que no estuvo presente, que estaba de viaje en Praga, pero Flick ha dado el ok a la operación. O sea, toda esta conversación tuvo lugar en algún punto de Ibiza, viajó Hansi Flick, porque estaba en otra zona. No sé si tuvo algún tipo de conversación vía videollamada, o por Zoom, o por, no sé, alguna red social con cámara. Pero se habla del acuerdo. Se menciona que hace falta algunos flecos por cortar, se menciona, ¿no? Porque, y hablan de flecos menores, yo mejor diría flecos mayores. Aquí te lo quieren pintar más bonito de lo que creo que aparentemente es. Porque si el Barça tiene fair play del 1-1. Lo que significa el 1-1, que sale uno y entra otro. Así de sencillo. ¿Es más fácil que no estar en la regla del 1-1? Claro que sí, claro que sí. Se menciona que la operación ha tomado forma los últimos días, descartando intentos por Luis Díaz, que era la primera opción de Deco, y Rashford, que aún confía en llegar al Barça vía cesión, pero más adelante. O sea, que todavía no se descarta a Rashford. Es lo que yo mencionaba al principio en otros videos, donde yo no descartaría totalmente a Rashford. O sea, yo creo que a Luis Díaz lo descarto totalmente por el precio. El tema del precio y la edad juegan un papel importantísimo.
Rashford, al tener la carta de que creo que tiene la misma edad que Luis Díaz, pero a diferencia de que no lo quieren en el United, es lo que lo hace más atractivo. Pues ahora lo tienen, amigos, es lo que de momento se comenta respecto al fichaje de Nico, pero obviamente siempre con paciencia porque falta que salgan jugadores. Por ejemplo, el caso Ansu Fati, que se complica un poquito, pero a mi parecer creo que va a terminar saliendo, porque si al final de cuentas se termina haciendo espacio con otro jugador del Barça, o ya sea con Pau Víctor, o que pase lo de Ter Stegen, o que salga o Andreas Christensen o Ronald Araujo, o se ocurre el bombazo de que vienen y pagan 180 millones de euros por Fermín López, o no sé, se termina haciendo espacio y el jugador, si traen a Nick Williams o a Rashford, pues si antes no jugaba con Lewandowski, con Rafinha, con Lamine, con Ferran, con el mismo Pau Víctor, que también es otro de los jugadores que podría salir del Barça, pues lo va a tener muy pero muy complicado. Viviría prácticamente en el banco y no creo que eso sea lo ideal para él. En el caso del Mónaco no se define muy bien en qué condición va a salir Ansu Fati, si va a salir a modo de préstamo, a manera de una venta 100%, pero que el Barça conserve algún tipo de porcentaje en su carta o algún tipo de preferencia en caso de una futura venta cuando el Mónaco pueda vender a Ansu Fati y luego el Barça tenga algún tipo de preferencia por encima de otros equipos y obviamente salga a un menor precio, ¿no? Porque se habla de una cesión que quiere el Barça, pero, o al menos el Mónaco, porque lo quiere, mejor dicho, el Mónaco quiere manera de cesión o con opción de compra no obligatoria, pero no quiere pagar en su totalidad el sueldo de Ansu. Entonces ese es el problemita que ahorita se está suscitando. Ahí sí son flecos que hay que recortar, como menciona en el mundo deportivo. Y veremos en qué va a desembocar el caso Ansu Fati. Si es en préstamo, si es en venta definitiva. Y luego por ahí se queda un pequeño porcentaje el Barça. Y ya para cerrar, amigos, seguimos hablando de las posibles salidas en el Barça. Y dos jugadores que están señalados para poder salir, o ya sea a manera de préstamo o una venta definitiva, que es lo más probable que ocurra con los dos centrales, porque son dos jugadores que tienen mucho caché, como Ronald Araujo y Andreas Christensen, a pesar de las lesiones del danés. En el caso de Ronald Araujo es un poco menos probable que se vaya del Barça, uno porque ha dicho que no se va del Barça, esas informaciones de la Juventus, del Bayern, bueno, se quedaron en absolutamente nada y el jugador acaba de renovar con el Barça hasta 2031. El caso de Andreas, un jugador que tiene contrato todavía vigente hasta 2026, pero en su caso, o lo que le podría poner en sintonía de una posible permanencia en el Barça con Ronald Araujo es el tema de las lesiones del danés. El tema de las lesiones, se pasó todo el año lesionado. Es cierto que cuando regresó al Barça en los últimos partidos, pues se mostró muy bien. De hecho, parecía que ni se hubiera lesionado y parecía que estuviera jugando en el Barça de Flick toda la temporada, porque obviamente tiene mucha calidad Andreas. Es que si no se lesionara tanto, sería un jugador pues muy importante. Y el tema también yo creo que de la edad influye. Ronald Araujo con 25, 26 años, todavía con muchos años en el futuro. Andreas también, pero tiene 29, ¿no? O sea, está ya en esa parte donde se empiezan a vislumbrar ya posibles salidas. Y ese sería el tema. Christensen tendría menos cartas para permanecer en el Barça, porque son también 5 jugadores para 2 posiciones. Cubarsí, Íñigo, Araujo, Christensen y Eric García. Aunque Eric García quizá lo podemos empezar a poner en lateral derecho porque esa es su posición. Porque tampoco estoy contando a Koundé, porque son varios centrales, muchos centrales ya reconvertidos. Por ejemplo, Eric García y el mismo danés, que también juegan en varias posiciones. Pero ahí estaría la clave, amigos. Posiblemente se termine dando salida a Andreas, que no me gustaría, pero si es lo necesario, pues ¿qué se le va a hacer? Además que el Barça también quiere implementar un plan físico con Araujo y Dani Olmo, o sea, el mismo plan que se le aplicó a Pedri para que no se lesionara. Lo mismo se le quiere hacer a Ronald Araujo y a Dani Olmo. Pues ahora lo tienen, amigos, estas son las informaciones del Barça en el momento. Déjenme en la caja de comentarios su opinión, me interesa mucho leerlas. ¿Qué opinan? ¿Qué pueden debatir? ¿Qué pueden aportar? Déjenme su buen like, suscríbanse al canal, me ayudarían bastante si se suscribieran, me ayudarían un montón, amigos. Y nos vemos como siempre en la próxima, cuídense. Never feel complacent, let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking